En verdad estamos contentos. Una vez más, damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos el día de hoy, hermanos, de poder transmitir a todo el mundo, de poder compartir con todos ustedes una palabra que sin duda puede ayudarnos en nuestra vida espiritual, puede sacarnos a flote en un momento de necesidad. Es menester, hermano, poder meditar en la palabra del Señor cada día y poder alimentar nuestra alma, ya que es necesario no solamente alimentar nuestro cuerpo, sino nuestra alma también necesita del alimento espiritual. Y sobre todo aprendemos, se abre nuestro entendimiento y conocemos verdaderamente al Dios Todopoderoso, al Dios que predicamos, al Dios que usted escucha, al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, ¿verdad? Así que, hermanos, es una oportunidad nueva. Ya hemos orado por la familia que está allá en la ciudad de Chayuco y bendecimos a todos nuestros hermanos, bendecimos a todos los amigos, ¿verdad? Ya son las 8:22, el tiempo prácticamente nos está ganando. Sé que hay muchos hermanos que están solicitando oración. Claro que sí, lo vamos a hacer con mucho gusto. Al final vamos a tomar un par de minutos para orar por todas las peticiones. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15 y también versículo 22, ¿verdad? Dice de esta manera el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Amén. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Esta palabra, hermano, creo yo que es muy importante considerarla hoy en día. Dios no se equivoca para poder darnos una palabra en este tiempo. Aunque la palabra fue escrita hace miles de años atrás, Dios, que conoce los tiempos y que conoce y que es dueño del tiempo, sabe en qué momento y en qué época del tiempo necesitaríamos de su palabra. Y la palabra que es viva y eficaz para enseñar, para redarguir, para amonestar, podemos nosotros echar mano de ella. Amén. El libro de San Marcos dice que lo llevaron a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es un lugar de la calavera. A quien llevaron en ese entonces, o de quien habla el Evangelio según San Marcos, que llevaron a ese lugar, se estaba refiriendo prácticamente que llevaron a Jesucristo. El Señor Jesús fue llevado a ese lugar. Y ahí, una vez que estaba golpeado, que estaba lastimado, que había sido prácticamente latigado, que ya estaba en el proceso prácticamente del peor tormento que un hombre o un ser humano puede pasar. Jesucristo estaba ya siendo mancillado por sus enemigos, podríamos decirlos, o sus agresores, sus depredadores. Y en ese lugar le dieron a beber vino mezclado con mirra, dice, mas él no lo tomó. Pero cuando ya le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno.
Este tema lo he hecho llamar como cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Cerca de la cruz, pero muy lejos de Jesús. Porque una vez que este proceso de la crucifixión, una vez que estos hombres hicieron lo que tenían que hacer según las Escrituras con nuestro Señor Jesucristo, una vez que estaba colgado, la Biblia dice que le quitaron sus pertenencias a Jesús. En este caso, sus vestiduras. Lo dejaron prácticamente completamente desnudo. Le quitaron todo lo que en esos momentos él llevaba. Y empezaron estos hombres, asumo que eran romanos, estos hombres empezaron a jugar en una especie de rifa o de echar suerte, como dice la Escritura. Empezaron a jugar juegos de azares para ver cómo se hacían de las prendas del que tenían hoy colgado en una cruz. Jesucristo en su agonía, por lógica, no entendía quizás lo que estaba pasando, sabiendo que a un par de pasos estaba aconteciendo el milagro más grande del mundo entero. Teníamos al Hijo de Dios crucificado en una cruz y el mundo entero lleno de maldad y pecado sin reconocerlo, sin tener una idea real de quién era quien estaba en la cruz. Y si había llegado a la cruz no era tanto porque ellos lo habían crucificado, sino porque ya estaba escrito por parte de Dios que tal suceso acontecería. Y que no había otra forma ni manera como redimir al mundo lleno de maldad y pecado. Solamente una ofrenda tal como la que Jesús era podía redimir con su sangre bendita y preciosa a un pueblo lleno de maldad y pecado. A un pueblo que fue seleccionado por Dios. Un pueblo que fue visitado por Jesús, pero que ese pueblo no le recibió. Ese pueblo le dio la espalda. Un pueblo que había visto maravillas. Un pueblo que había visto milagros de parte de Dios. Un pueblo que había sido bendecido por el brazo de Jehová. Pero en el momento que llegó el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías prometido, todo mundo le dio la espalda. Todo mundo optó por no querer saber nada de él. Tanto así que fue llevado a la cruz como estaba establecido, como estaba escrito. Y ahí en esa cruz la gente, en lugar de tener un remordimiento por lo que habían hecho o por lo que otros habían hecho, su corazón estaba aún plagado, lleno de maldad. Teniendo a un hombre colgado en un madero, quizás ya respirando los últimos alientos de vida. Y que quizás como humanos nosotros podemos hacer algo para rescatarlo o por lo menos pedirle perdón o arrepentirnos de nuestros hechos. Era un pueblo, era una humanidad con un corazón endurecido. Estos hombres, en lugar de ver ya no tanto como el Hijo de Dios, que era lo más importante que tenían que ver, pero verlo como un ser humano que estaba sufriendo, que estaba pidiendo agua de tomar, que estaba pidiendo misericordia, que aún así, en medio de esa situación, Él estaba bendiciendo al mundo. Pero cuando yo escucho estas palabras de parte de Dios, para con la humanidad, no lo puedo entender. Un hombre que está colgado en una cruz. Un hombre que está prácticamente al borde de la muerte. Posiblemente con un corazón, podríamos decirlo, quizás pudo haber tenido. Y quizás nosotros humanamente, nuestro corazón lleno de maldad, porque el que nos las hizo no las tenía que pagar. ¿Por qué nos crucifican si somos inocentes?
Pero al contrario, el Señor Jesús estaba allí en esa cruz, pero aún su corazón estaba lleno de bondad, estaba lleno de amor y misericordia, porque cuando clamaba al Padre, Jesucristo el Señor decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y efectivamente, el mundo entero no sabía lo que estaba haciendo. El mundo entero estaba lleno de oscuridad, plagado en un mundo de maldad. Por eso hoy mi tema es cerca de la cruz. ¿Qué tan cerquita estaban estos hombres romanos de la cruz? Pero muy lejos de Jesús. Y hoy en día, hermano, esta palabra podemos aplicarla a nuestra vida. ¿Qué tan cerca de Jesús estamos? Si nos hicieran esta pregunta el Señor, ¿qué tan cerca de Dios estamos? Y Él, creo yo, que nos daría la respuesta correcta. Si nosotros pudiésemos decir que estamos tan cerca de Jesús, tendríamos que utilizar estas frases que aquellos sacerdotes, escribas judíos tuvieron en su momento. Podríamos decir: linaje de Abraham somos. Podríamos decir: yo oro todos los días y todas las noches, pero tengo un corazón lleno de envidia y maldad. Aún mi carne me domina. Aún no puedo doblegar a este viejo hombre. Y cuando en su momento sale de repente. Si Dios nos preguntara, si el Señor nos preguntara qué tan cerca estamos de Jesús, ya no de la cruz. Ya no hablemos de la cruz. En ese tiempo, ¿qué tan cerca estuvieron los romanos de la cruz? Cerquita. Quizás por un momento ellos tocaron la cruz manchada de sangre. Posiblemente el hombre que se la puso a otro hombre para que le ayudara a Jesús a cargar, tomó la cruz y se la puso encima a otro. Estaban tan cerca de la cruz, tocaron la cruz, pero estaban lejos de Jesús. Y hoy en día, hermano, nosotros muchas veces estamos en la misma condición. Estamos en la misma situación. Sabemos todos los cánticos, sabemos toda la palabra, conocemos todos los libros, sabemos quiénes son los profetas mayores, menores, los libros de poesía, los conocemos al derecho y al revés. Sabemos, hemos estudiado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos de teología, de historia sistemática, conocemos la hermenéutica y la homilética, la ciencia para predicar. Hacemos unos gran mensajes muy elocuentes, pero todo se queda ahí, solamente al intelecto, solamente a la cabeza del hombre, pero no el corazón. Si Jesucristo nos preguntara qué tan cerca de mí estás, hoy diríamos: Señor, somos linaje de Abraham, por decirlo así, como los judíos. Entonces Jesucristo nos daría esta respuesta hoy en día: si fueses linaje de Abraham, hicieras las obras de Abraham. Y ese es el punto hoy en día, que como estamos cerca de la cruz, pero lejos de Jesús, nuestras obras nos delatan. Nuestras obras nos dan a saber verdaderamente quiénes somos. Nuestras obras dignas de realmente representantes de Jesús nos dan a demostrar, nos dan a conocer ante el mundo entero quiénes verdaderamente somos. Si somos hijos de Dios o si somos apariencia nada más de Dios. Y hoy nos preocupamos más por sabernos todos los cánticos que tener una verdadera comunión con Dios. Hoy nos preocupamos más por alcanzar posiciones, lugares elocuentes donde la gente te pueda ver y te mire con respeto, y cuando ya te llame ya no te diga hermano, te diga, no sé, un hombre con alto nivel. Y eso, hermano, creemos a veces que nos tiene más cerquita de Dios. Pero de Dios no tenemos nada, porque nuestro corazón está plagado de maldad. El apóstol Pablo dice estas palabras: si yo traspasase los montes de un lugar a otro y no tengo amor, nada soy. Sería como el címbalo que resuena.
Sería como algo que hace ruido, pero hasta ahí soy hueco, vacío, sin nada. Entonces, cuando tenemos amor en nuestro corazón y nos preocupamos por el prójimo, por la vida de las otras personas, entonces quizás empezamos a tener algo de Dios. Entonces quizás empezamos a obrar conforme a la palabra dice, porque el Señor dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces yo puedo entender algo tan simple y literal, que si yo no amo a mi hermano, a mi amigo, al que está cerca de mí, al próximo que está conmigo, no puedo amarme, no tengo amor para mí mismo. Tengo solamente egocentrismo, tengo solamente vanidad, tengo solamente todo lo humano, pero nada de Dios. Hermano, cuántas cosas podemos ver al estudiar la palabra de Dios, cómo aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de estar con Jesús le dieron la espalda en su momento. La Biblia dice, aquí relata que en ese tiempo, cuando Jesucristo estaba crucificado, el mundo entero, fíjese aquí, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título de su cabeza, de su causa, era el Rey de los Judíos. Escuche esto. Ahí también crucificaron a dos ladrones. Uno estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contados con los inicuos. Y los que pasaban, escuche esto, hermano, escuche, Jesucristo el Señor, cuando estuvo en la tierra, infinidad de milagros, infinidad de sanidades hizo a la humanidad entera. Pero más de uno dice que cuando lo vieron crucificado, aquel que hacía milagros, aquel que multiplicó los panes y los peces en ese momento tan crítico que no había que comer, a ese hombre que cuando se le acercaron y le dijeron, Señor, ve a mi casa porque mi hija está enferma, mi hija está muerta. Esos hombres quizás llegó el momento en que se olvidaron de quién les hizo el milagro. No estoy seguro, pero más de uno, asumo yo, que cuando vio a Jesús colgado en un madero se decepcionó y dijo, ¿este es el que hacía milagros? ¿Este es el que se hacía nombrar el Hijo de Dios? ¿Este es el que viene a cambiar el mundo? ¿Este es el que se hace llamar Rey? No puedo entenderlo. No creo que sea. Y la gente le dio la espalda. Lo abandonaron solo en la cruz, en su sufrimiento. Entonces dice la Biblia que los que pasaban y miraban el cuerpo de Cristo colgado en el madero, dice que injuriaban, meneando la cabeza. Mire, escuche esto. Cuando un hombre pasa, lo mira, menea la cabeza, asume que está negando todo lo que escuchó de aquella persona que hoy yace colgada en un madero. Está diciendo, me equivoqué. Yo creí quizás en sus palabras, en lo que hacía, pero ahora lo veo y estaba yo completamente erróneo, completamente loco. No era el que se hacía decir, no era el que supuestamente era. Todo mundo le injuriaba, meneaba la cabeza y decía, ¡ah! Tú eras el que decías que derribabas el templo en 3 días y en 3 días, que derribabas el templo de Dios y en 3 días lo reedificabas. Este que no se puede bajar de la cruz, este que se decía ser el Hijo de Dios, ¿cómo no se salva? Si salvó a muchos, salvó a cuántos hombres, a cuántas mujeres, a cuántos paralíticos, y ahora Él no se puede salvar, no se puede sanar, no puede bajar de ahí. No, este no era el que se hacía llamar Jesucristo, el Mesías. Este no puede ser. Y de esa manera, hermanos, la gente le decía, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Y mire estas palabras que me llegan al corazón.
si el Señor hubiese bajado de la cruz, no hubiese sido o no hubiese acontecido el milagro del rescate de nuestra alma. Si el Señor hubiese descendido de la cruz o negarse cuando estaba orando y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si en esos momentos el Señor hubiese quitado las manos y hubiera dicho: no voy a la cruz por este pueblo que no me recibe, no me respeta, no me ama, no voy a la cruz. ¿Usted sabe dónde estuviera nuestra vida? ¿Usted sabe la condenación que hubiera para el mundo entero? Hoy se condena el que quiere. Hoy se pierde el que quiere, pero hoy hay una salida, hoy hay un rescate. Hoy, hermano, no necesitas pagar una manda o pagar una misa. Hoy necesitas reconocer que tú y yo somos pecadores y que necesitamos la gracia y el amor de Cristo para poder ser salvos. Es suficiente creer en Jesús y hacer las obras que Jesús hizo. Hoy, hermano, podemos darnos cuenta que la gente más que nada quiere escándalos. Brincan y saltan, sobre todo nosotros los pentecostales. Hacemos bulla, pero estamos a veces huecos y vacíos. Estamos cerquita de la cruz, pero lejos de Jesús. A Jesús ni le conocemos. A Jesús, hermano, ni siquiera sabemos cómo llamarle, cómo hacerle descender a nuestro hogar, a nuestra vida. A veces no sabemos ni cómo referirnos con Él, porque no le conocemos. En una ocasión el apóstol Pablo estaba en un lugar donde iba a ser juzgado y condenado. Y ahí tuvo la oportunidad de predicarle del Dios no conocido a un hombre que era rey y se llamaba Agripa. Y mire, un hombre de conocimiento vasto, un hombre que era rey, no era un ignorante, un hombre que tenía decenas y decenas y millares de hombres a su servicio. Y que creo yo que la inteligencia era lo que más tenía para poder tener un control absoluto de un reinado. Pero estaba ciego, caminaba en oscuridad, no le había resplandecido el evangelio. Llega el apóstol Pablo y le habla de Jesús. Primero le testifica de su vida. ¿Cómo era yo? Era borracho, era drogadicto, era adúltero, prostituto, mujeriego, trovador. Me burlaba de todo mundo, ladrón. Pero un día llegó el Señor a mi vida y tuve la oportunidad de verlo y conocerlo y entregué mi vida a Cristo. Agripa le reclama después de haber escuchado toda la historia y le dice: por poquito me persuades, Pablo. En otras palabras, por poquito me convierto al evangelio. La gente está tan lejos de Jesús y quizás muy cerca de la cruz. Estos hombres que estaban colgados en un madero junto a Jesús, uno de ellos estaba, hermano, colgado en una cruz, montado en una cruz, cerca de la cruz, pegado a la cruz, pero lejos de Jesús. No había en su corazón arrepentimiento. No le importaba, como hoy en día mucha gente lo dice comúnmente, como con sinónimo de alegría. No importa, me voy a ir al infierno, dice la gente. Como si fuera, hermano, una pequeña cortada, como si fuera un pequeño regaño, como si fuera, hermano, una pequeña quemadita. La gente dice que se va al infierno. La Biblia dice que ahí el gusano no muere. Ahí, hermano, el fuego no cesa. Ahí es un lugar horrendo que está destinado para el anticristo, para el falso profeta y el dragón. Ese lugar está destinado para todos los ángeles que se rebelaron contra Dios, pero para nosotros está destinado el cielo, un lugar santo, un lugar verdadero, una morada donde estaremos juntamente con Cristo. Ahí estaremos delante de Él. Esa morada Jesucristo la vino a traer a la cruz. Y ahí estableció la vida eterna. Ahí desató lo más grande que hoy conocemos, la misericordia de Dios a través de su Hijo amado, Jesucristo el Señor. Él es el único redentor, el único mediador entre Dios y el hombre. No hay nadie más que pueda llevarte al cielo. Hay gente que dice: con dólar o sin dólar yo te llevo al cielo. Es mentira del diablo. Ningún cura, ningún sacerdote, por mucho conocimiento y escuela que haya tenido, academia que haya tenido y haya salido de los mejores seminarios, no puede llevarte al cielo.
no puede llevarte al cielo. El único que te puede llevar al cielo se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque por su muerte somos nosotros justificados. Con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos limpiados de nuestra maldad, porque no hay cómo lavar nuestra maldad, no hay cómo limpiarnos con jabón, con lejía, con cloro, con lo que te eches, aún nuestro pecado permanece. Pero una gota de sangre del Cordero, una gota de sangre del Hijo de Dios es suficiente para deshacer todo yugo de Satanás en nuestra vida. Hermano, es necesario que tú y yo volvamos a tener conciencia de la cruz y acercarnos a Jesucristo. En la cruz fue la más horrenda momentos que pasó el Señor. La situación más difícil que atravesó. Agripa estuvo por un momento, por muy poco, estuvo así de entregar su corazón al Señor. Pero no lo hizo. Lejos de Jesús. Prefieren los placeres de este mundo. Prefieren los deseos y los anhelos de este mundo. Pero creen que el evangelio es una religión. Estos hombres que estaban colgados, uno de ellos fue el único que creyó en Jesús. Fue uno de los que quizás reconocía su maldad. Quizás reconocía de que era necesario que fuese castigado él de esa manera, por los hechos o por los antecedentes o las maldades que él había hecho. Pero un hombre justo, un hombre sin necesidad de estar ahí, no era posible. Jesús vio el arrepentimiento en el corazón del hombre, no en las palabras, en el corazón. Porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación, pero con nuestro corazón creemos, con nuestro corazón buscamos a Dios. Porque cuando nuestro corazón es cambiado, es mudado, nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra vida empieza a ser diferente, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Porque lo que decimos podemos decir muchas cosas, que somos los mejores, que tenemos alas, que tenemos la presencia de Dios, que la paloma está con nosotros, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Podemos decir que nosotros sabemos todo de las A hasta la Z, pero nuestros hechos son los que delatan al árbol. El árbol bueno, hermano, dará frutos buenos. El árbol bueno dará sus frutos buenos, pero el árbol malo dará sus frutos malos, porque del corazón es donde habla la boca. Hermano, y este hombre que se encontraba ahí cerquita de Jesús, prefirió irse al infierno. Prefirió no irse con Jesús. Aún así colgado, yo si hubiese estado colgado, hermano, yo hubiese clamado a Dios. Yo no estaba colgado. Pero un día, hermano, si usted conociera mi historia, yo podría decirle en un lugar allá en Río Grande, Oaxaca, en un lugar que le llamaban el 95, había un vivero. Ahí yo estaba harto de la vida que yo llevaba. Ahí reconocí que necesitaba a Dios y no le conocía. Allí en ese lugar, hermano, donde estaba pelando las espinas de esos árboles de vivero. Ahí esos árboles de limones en un vivero que me pagaban lo más barato. Y el rayo del sol, sin sombrero, sin gorro, sin nada, todo moreno, todo negro por la quemadura del sol, hermano. Y un día ahí en ese lugar yo reconocí que necesitaba a Dios. Yo reconocí que había hecho lo malo delante de Dios por tantas cosas que había hecho en el mundo. Y sin conocer a Dios, en mi corazón hubo un arrepentimiento. En mi corazón hubo algo que me hizo estremecer. En mi corazón, amado hermano, hubo una necesidad de Dios. Y sin conocer a Dios, un día en ese lugar, yo agarré la navaja, me quedé mirando al cielo. Yo creo que era como el mediodía, cuando miré hacia arriba, el sol me quemaba los ojos. Y ahí yo solito, en mi soledad y en mi gran necesidad, le dije a Dios:
Diosito, si tú existes, dame una oportunidad, le dije a Dios. Oh, me acuerdo, hermano, por eso yo cada vez que conozco a Jesús un poco más, me doy cuenta de lo miserable que soy. Cada vez que conocemos a Cristo Jesús, nos damos cuenta qué tan malos somos. Ya no nos santificamos, no es porque tenemos alas o nos salen más alas y cosas así, no. El que conoce más a Jesús se da cuenta qué tan malos somos. Y hoy no logro entender cómo un Dios tan bueno, tan puro, tan santo, fue a quedar colgado en una cruz del Calvario para venir a rescatar mi vida y su vida, hermano. En ese lugar yo clamé a Dios. Y ahí el Señor me oyó, siendo yo inconverso, siendo yo malo. Y el ladrón que estaba en la cruz, no el que se arrepintió, el otro, estaba injuriando. Estaba de alguna manera, hermano, diciéndole o contradiciéndole o faltándole el respeto al Señor. Yo no hice eso. Yo ya le había faltado el respeto con mis hechos, porque era un árbol malo. Hoy aún me cuesta ser bueno, pero estoy tratando de cambiar cada día, hermano. Así que yo le digo esto, el ladrón de la cruz estaba tan cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Solo uno de ellos es el que se arrepintió. Ahora, hay algo muy tremendo aquí. Con esto quiero concluir, hermano. Había un hombre romano. Quizás usted lo recuerda si ha leído la palabra. Un hombre que no era judío. Un hombre, hermano, que era romano. Un soldado con creencias completamente diferentes. Con religiones diferentes, porque los romanos tenían muchas religiones. Tenían muchas fiestas paganas. No amaban a Dios, no respetaban a Jesús, mucho menos conocían las costumbres judías. Pero ese pueblo, ese pueblo romano llegó a crucificar a Jesús. Y uno de ellos, cuando ya se estaba acercando la hora de romper o quebrarle las rodillas a los prisioneros para que murieran, le quebraron a dos. A Jesucristo no le quebraron las rodillas porque ya él había muerto. Lo que hizo este romano, agarró la lanza, la enfiló hacia arriba y la enterró en el costado del Hijo de Dios. Y la Biblia dice que cuando eso sucedió, del cuerpo del Señor salió agua y sangre. Y esa agua y sangre salpicó la cara, el rostro, el cuerpo de este hombre. Los hombres que estaban ahí echando suertes, mirando qué se llevaban, los huaraches, quizás el manto, posiblemente el bastón, no sé qué tenían del Señor o qué había quedado del Señor. Mientras ellos miraban qué podían llevarse como recuerdo, como un acto de trofeo, un hombre que clavó su lanza en el costado del maestro fue salpicado por la sangre de Dios. Este hombre estaba cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. La Biblia dice que este hombre clamó a gran voz. No siendo judío, los judíos hubiesen quizás hecho lo imposible para que no llegase a la cruz si es que lo hubiesen amado. Los judíos quizás le hubiesen respetado, hubiesen buscado la manera de ayudarle en los momentos de angustia, pero no lo hicieron. Ellos prefirieron a Barrabás que a Jesucristo. A Jesucristo gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle, porque era la manera de cómo vengarse
del Maestro, quien solamente había venido a este mundo a traer la palabra de Dios, a traer salvación y vida eterna, a librarnos del yugo abrasador que era Satanás, a librarnos, hermanos, del pecado que nos asedia y nos agobia cada momento y cada día. Pero un hombre que era romano, nunca pensamos imaginar que una vez que metió la lanza en el costado del Maestro, pudiese exclamar estas palabras. Y lo dijo al público, lo dijo en voz alta. No importó los que estaban a su alrededor, no importó la gente que le pudo haber escuchado. Pero cuando sacó la lanza y cayó el agua y la sangre sobre su rostro, fueron las palabras que dijo. Este verdaderamente era el Hijo de Dios. Cuando eres salpicado por la sangre del Cordero, hermano, es ahí donde podemos entender las cosas espirituales de Dios. Cuando vives una religión, cuando estás lejos de Jesús, cuando no le conoces, cuando solamente cargas una cruz colgada en tu cuello, cuando solamente practicas una religión pero no amas lo que haces, no conoces a Jesús. Tus ojos están velados, están cegados. No hay cómo abrirlos. Solamente con la sangre preciosa del Cordero. Es ahí cuando sucede el milagro, que empezamos a ver que las escamas, como cuando cayeron del apóstol Pablo, caen de nuestros ojos y nuestros ojos se abren una vez más para ver el nuevo amanecer. Para ver, hermano, la nueva vida que en Cristo podemos tener. Y cuando te hablo de una vida nueva, no te hablo de lujos, no te hablo de tantas cosas que este mundo ofrece. Te hablo de una vida consagrada a Jesús, para que puedas reflejar el amor y la vida de Cristo Jesús a través de tu vida. Hermano, es necesario que tú y yo podamos entender una vez más que necesitamos volver a Jesús. Necesitamos creer en su palabra. Necesitamos buscar su rostro cada mañana, cada anochecer. Necesitamos conocerle a través de las Escrituras para saber cómo es nuestro Dios. El libro, hermano, de Lamentaciones, el libro de Cantares, dice de esta manera que Él es el amado. Él es el más hermoso. Él es, dice, reconocido entre 10,000. Hermano, nuestro Dios es el Dios más hermoso y más bello, pero que fue crucificado en una cruz por amor a nosotros. Yo con esto concluyo porque queremos orar por las personas. Te animo y te insto para que tú y yo, que nos congregamos en una iglesia, aún por lo menos los domingos, tengamos la oportunidad de cada día acercarnos más a Jesús. Que tengamos la oportunidad, hermano, de poder buscar el rostro de Dios. Es necesario. Él se entregó en esa cruz por amor a nosotros. Él nos amó desde antes de la fundación de este mundo. En Él ya había amor por la humanidad entera. Ahora la humanidad le da la espalda. No quieren saber de Jesús. Están cerca de la cruz. Piensan que con un agua bendita tirada sobre nuestra cabeza nos santificamos y nos purificamos. No. Creemos a veces que con latigarnos o martirizarnos nosotros mismos, pagando una manda a un santo, a un ídolo, con eso alcanzamos bendición. No, más maldición estamos acarreando, porque participamos de cosas paganas. Hermano, vengamos a Cristo Jesús y entreguemos nuestro corazón, y de esa manera es como tendremos una nueva vida, un nuevo nacimiento. Experimentaremos la presencia y la realidad de nuestro Dios. Dios es real como el aire. Dios es real como esta luz que vemos en este lugar. Dios es Dios y es real por los siglos de los siglos. Gracias a Dios, hermano, porque hemos hablado lo que Dios ha puesto en mi corazón.
Yo deseo que usted sea bendecido, así como prospera su alma. Que la bendición de Dios pueda llegar a su vida y que usted pueda entender que el tiempo es malo, que el tiempo es corto, que no sabemos qué sucederá mañana, pero que el día de hoy podemos tener la oportunidad de acercarnos al Maestro, de reconocer que quizás por mucho tiempo estuvimos escondidos, escudándonos en la cruz, quizás escondiéndonos en los barrotes de la cruz, pero es tiempo y es necesidad de acercarnos al Hijo de Dios, como aquella mujer que besó sus pies, como aquel hombre cuando gritaba: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor volteará y te dirá: ¿qué quieres que yo haga? Lo primero que tendrás que decirle: que recupere la vista, porque estamos ciegos, hermano. Miramos solo lo que miran nuestros ojos naturales, pero el mundo espiritual no lo conocemos. Por eso este hombre llamado Agripa, el rey, estuvo a punto, pero no lo logró. El preso, el ladrón de la cruz, estaba ahí, cerquita de Jesús. ¿Qué le costaba reconocer que era pecador y que si estaba ahí por alguna razón? Hermano, este hombre romano tuvo una gran bendición. Yo creo que fue el primer cristiano romano que hubo cuando dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Que el Señor me los guarde, hermano. Que el Señor me nos bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Los dejo con una alabanza. Bendiciones.